Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus, Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Santa Maria, Ora pro nobis, Sancte Joseph, ora pro nobis, Ave Maria Purissima, sine la regina et concepta. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pueden sentarse. Habiendo hablado sobre cómo es que nos manifiesta su amor nuestro Señor y cómo es que nosotros tenemos que buscar su amor, la Santa Madre Iglesia nos sigue recordando cuáles son los medios que nosotros debemos de buscar para cumplir correctamente. Y nos habla nuestro Señor y nos dice que maldito el hombre que confía en otro hombre y que pone todas sus esperanzas en la carne y que abandona a Dios. Y esto es algo que nos debe de poner a reflexionar de gran manera, porque con esto nos enseña nuestro Señor que toda nuestra confianza debe de estar únicamente puestas en Él. Porque ahí debemos de reflexionar quién es Dios verdaderamente, qué es lo que nos da Dios. Y ahí llegaremos a caer en cuenta de que Dios todo lo puede, Dios es el creador de todas las cosas, es quien nos da la existencia y es quien nos mantiene día con día en esta vida. Y así como repetíamos en la tarde que Dios no quiere que ni una sola alma se condene, así de esa manera también para el hombre que pone toda su confianza en Dios, lo bendice y le da los medios necesarios para poder subsistir y le dará lo necesario para poder encontrar la gracia y así de esa manera que pueda santificar sus almas. Pero aquí nos encontramos con una lucha muy grande, porque el cuerpo, siendo material, tiende a inclinarse a lo material. Por eso es que los moralistas nos hablan y nos advierten que tiene que ser la razón quien gobierne al cuerpo y no el cuerpo quien gobierna la razón. Y de aquí debemos de examinar qué es lo que nos viene a traer las cosas materiales y qué es lo que nos viene a traer o a ofrecer las cosas espirituales que nuestro Señor nos está ofreciendo. La intención principal de ese tiempo, ya habíamos hablado de Cuaresma, de pasión, es hacernos reflexionar sobre la penitencia, el sacrificio, hacernos reflexionar qué es lo que tenemos que corregir de nosotros, hacernos reflexionar cuánto tiempo llevamos alejados de la gracia de nuestro Señor y por ende también por qué no nos acercamos, si es que estamos retirados de la gracia de nuestro Señor, por qué no nos acercamos a sus sacramentos para recuperar su amistad, para recuperar esa gracia que hemos perdido a causa del pecado mortal. Y es aquí donde nuestro Señor nos enseña que para poder tener la confianza puesta en nuestro Señor, tenemos que ponernos en sus manos. Pero también, aparte de ponernos en sus manos, aceptando lo que nos venga, justo ahí está el otro punto, tenemos que aceptar su voluntad.
porque al final nuestro Señor no nos va a abandonar. Y es una promesa de nuestro Señor que nos ha hecho que basta con trabajar para que podamos tener lo necesario para poder subsistir. Y ahí nos damos cuenta que al final, si trabajamos para nuestro Señor, si trabajamos por la causa de Él para darle su gloria, nada nos va a faltar. Y Él nos va a dar todo lo necesario. Y antes, al contrario, nos enseña nuestro Señor que nos tenemos que apartar de las cosas materiales, de las cosas de este mundo. Si quieres vivir en paz, quieres encontrar la verdadera paz en este mundo, aléjate del mundo. Se corre al llano, corre al cerro, corre a donde está la soledad. Y ahí verdaderamente vas a encontrar paz, vas a encontrar tranquilidad y te vas a poder encontrar verdaderamente con nuestro Señor para que logres entender qué es lo que te está pidiendo de ti. Y aquí viene a recalcarse la lucha, porque nos cuesta mucho trabajo como hombres abandonar las cosas materiales, que en cierta manera únicamente vienen a corromper nuestras almas. ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que queremos nosotros de nuestras vidas para nuestras almas? Se vienen materiales, cosas materiales, lujos, riquezas, comodidades, o al final queremos únicamente lo más importante, la gracia de nuestro Señor. Y ahí es donde entra la verdadera reflexión y nos habla nuestro Señor de una manera muy fuerte. Hablaba nuestro Señor Jesucristo a los fariseos para hacerles entender sobre su soberbia. Y se dirigía a ellos hablando sobre un hombre rico que banqueteaba, comía cosas deliciosas, se vestía con telas de lino finísimo. Pero había otro hombre, Lázaro, un hombre pobre que se encontraba lastimado de su cuerpo y que se arrimaba a los pies de aquel hombre tratando de comer las migajas que el otro hombre rico tiraba de su mesa, pero nadie se las daba. Y únicamente recibía en esta vida el consuelo de los perros que llegaban a lamber sus llagas, y así de cierta manera sentía un consuelo aquel hombre pobre. Dice nuestro Señor, hablando a los fariseos, que tiempo después estos dos hombres murieron y Lázaro el pobre fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado a las llamas del infierno. Y una vez estando ahí en el infierno, aquel hombre rico comenzaba a mirar a Lázaro, que se encontraba siendo consolado por el mismo Abraham, ahí en ese lugar que era para los justos, para las almas que habían sido justas. Y le comenzaba a suplicar a Abraham que le diera permiso a Lázaro que mojara la punta de su dedo con un poco de agua y se la pusiera en su lengua, en su boca, porque estaba siendo atormentado por las llamas del infierno. Y ahí Abraham le respondía que era imposible realizar aquel acto. Mira lo que tú me estás pidiendo. A Lázaro se le dio sufrimiento toda su vida, se le dio sacrificio, no tuvo nada en su vida, únicamente los animales lo venían a consolar cuando lambían sus llagas, mas en cambio a ti se te han dado todos los bienes materiales que se pueden desear en esta vida y los tuviste, y únicamente sirvieron para tu corrupción y para tu perdición eterna. Y esto nos debe de hacer reflexionar verdaderamente, y nos lo demuestra la experiencia día con día, cómo es que los bienes materiales, las riquezas principalmente, cómo vienen a corromper al hombre. Esos hombres que ponen su confianza en su dinero, en sus posesiones, y que son poderosos y se dedican a humillar a los demás,
a estar criticando, a estar hasta molestándolos, hasta pisotearlos. Y sienten su poder gracias a su riqueza. Pero al final eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué es lo que queremos en esta vida? ¿O qué es lo que queremos para nosotros? Es la pregunta que nos hace la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Verdaderamente quieres vivir cómodo en este mundo, sin ningún tipo de sufrimiento? Porque también hay que recordar las palabras de nuestro Señor. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Porque ahí está la soberbia, ahí está el orgullo, ahí está la vanidad. Y se olvidan de Dios. Y entonces aquí, para poder vivir rectamente nuestras vidas, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Si está la promesa de nuestro Señor de que Él nos va a subsistir hasta con lo necesario para poder salvar nuestras almas, ¿qué más podemos pedir? ¿En dónde más vamos a poner nuestra confianza si es la promesa directamente de nuestro Señor, de Dios y hombre verdadero? Y así, de esa manera, lograr entender qué es lo que queremos verdaderamente en nuestras vidas. Si verdaderamente no necesitamos de riquezas para poder servir a Dios, no necesitamos de comodidades para poder servir a Dios, basta únicamente el querer servirlo correctamente para recibir las gracias de nuestro Señor. Y ahí es donde nos debería de dar miedo al final, los pensamientos de tener riquezas, de que me gano tal o cual cosa, o que voy a hacer esto o aquello para poder obtener esto, un buen vehículo, una buena casa, un lugar donde pueda estar cómodo, donde no tenga sufrimiento. Pero al final la experiencia nos demuestra que todo eso no llega a traer la felicidad. Aún así viven inquietos por llegar a perder todo lo que tienen, y viven con miedo, y viven queriendo más y más y más, y nunca se ven saciados. Y es un gran vicio que crece en las almas, generado únicamente por las riquezas o por las vanidades de este mundo, de esta vida. Y es ahí donde tenemos que recordar justo esas palabras de ese evangelio de nuestro Señor. Si a ti se te ha dado todos los bienes materiales de esta vida, entonces te va a tocar, como ya no sufriste en este mundo, te va a tocar sufrir por toda la eternidad. Y a este hombre que sufrió toda su vida, le va a tocar ser feliz por toda la eternidad. ¿Y hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos va a llevar todo esto? Hablamos de querer cumplir con la voluntad de Dios. Si nos da buenos momentos, aceptarlos. Si nos da malos momentos, también aceptarlos con gran humildad, que al final todo nos viene de Dios. Y ahí es donde tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y como no sabemos vivir de esa manera, aceptando la voluntad de Dios, es donde comienza una lucha muy difícil. Comenzamos a renegar, comenzamos a molestarnos con nuestro Señor, a interrogarle por qué me estás haciendo pasar estos momentos difíciles. Le comenzamos a exigir, cuando al final, ¿qué sacrificios estamos haciendo por Él? Por su causa. Y vemos que nos tienen todo a pedirle, que verdaderamente no nos falta nada. Hablábamos en la conferencia pasada, en la instrucción pasada, de que desde el primer momento del pecado nuestro Señor se preocupó por nuestras almas. Se los castiga a nuestros primeros padres y los expulsa del paraíso terrenal, pero en el mismo momento les da una esperanza de que va a venir un Mesías prometido. Y después vienen los profetas para que nos den la palabra de Dios. Mas después de la venida de nuestro Señor funda la Santa Madre Iglesia Católica, y después nos deja los sacramentos, y estos vienen con promesa de estar hasta la consumación de los siglos. Y así sigue cuidando nuestro Señor nuestras almas, y
¿qué más podemos pedirle a nuestro Señor en esa parte? Si vivimos pobremente, si vivimos humildemente, si vivimos sacrificados, pero al final nos tenemos que dar cuenta que nunca nos falta lo mínimo indispensable para subsistir. Basta ponernos en las manos de nuestro Señor. Y dentro de la Santa Madre Iglesia podemos mirar o sentir continuamente esa parte. Sé que en ocasiones sin ningún peso, pero se hacen las cosas. O con cosas que no sirven, pero al final se hacen las cosas. Batallando con cosas que tal vez no son las necesarias o las que cumplen con las cualidades para hacer las cosas, pero llegamos, pero se hacen las cosas. Y ahí seguimos examinando cómo es que nuestro Señor nos viene a consolar. Pero el verdadero consuelo lo vamos a encontrar en sus sacramentos, recibiendo su gracia. Y esta es otra parte que, como sacerdote principalmente, la podemos ver continuamente, por ejemplo, en la asistencia a los enfermos. Si es una cosa maravillosa cómo es que se manifiesta la gracia de nuestro Señor. Así como me ha tocado en lo personal llegar a asistir a los enfermos que están agonizando y sufriendo por su enfermedad, y después de recibir los sacramentos quedan pacíficos, con una paz interior que se demuestra, y dejan de sufrir, y dejan de tener miedo. Y así de esa manera sienten un gran consuelo al momento de recibir los sacramentos, pero de igual manera me ha tocado vivir que cuando estoy aplicando los sacramentos, se comienza a retorcer, se comienza a gritar y comienza a sufrir. Pero al final, después de haber terminado el sacramento, recupera la paz y la tranquilidad, y son cosas que al final, dice, en el momento dan miedo. Pero vemos que la gracia de nuestro Señor está ahí. En alguna ocasión, atendiendo a una persona que estaba agonizando, hasta los mismos médicos, un doctor y una enfermera que se quedaron viendo lo que estaba haciendo, quedaron muy sorprendidos. Porque justo en el momento en el que termino de dar la extrema unción, el sacramento de los santos óleos de la unción de los enfermos, volteo con ellos y les digo, listo, terminé. Se voltean a ver tanto la enfermera y el doctor muy sorprendidos, y me voltean a ver y me dicen, en el momento que usted dijo, ya terminé, en ese momento murió la persona. Si únicamente lo estaba esperando usted. Si al final decimos, es la gracia de nuestro Señor. Sí, es la gracia que aquella alma se ganó, algo hizo en su vida, para que nuestro Señor le diera el tiempo necesario para que recibiera la gracia en el último momento de su vida. Y así se sienten las cosas. Recordaba también, por ejemplo, la primera ocasión que me tocó abrir el sagrario para dar la comunión. Si ya siendo diácono, me toca por primera vez ya directamente llegar y abrir el sagrario. Fue una impresión muy grande que se siente, como cuando nos asustamos, que la sangre se nos va hasta la punta de los pies. Llego y abro el sagrario y siento eso en el mismo momento. Lo había visto muchísimas veces cuando me tocaba ayudar en el santo sacrificio de la misa, el sagrario abierto, estando nuestro Señor allá adentro. Pero el hecho de poder tocar a nuestro Señor, dice, se siente algo extraordinario, de poder tener a nuestro Señor en las manos, y así de esa misma manera los sacramentos se sienten si es que los recibimos y los ejercemos por amor a Dios. Si alguien no lo siente, si alguien no siente la necesidad de recibir los sacramentos, nos dicen los moralistas, nos dice la Iglesia, deberían de sentir muchísimo miedo. Si no siento la necesidad de corregir mi vida, si no tengo miedo de estar ofendiendo a Dios, si no tengo miedo de vivir en pecado mortal, allí es donde verdaderamente tendríamos que sentir el verdadero terror, el verdadero miedo, porque eso quiere decir que nuestras almas
están corrompidas, que no nos importa si vivimos bien con Dios o no vivimos apegados a su ley. Y es ahí donde nuestro Señor vendrá a apartarnos directamente de su rebaño. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas? Aceptar la voluntad de Dios y ponernos a trabajar. Si así como aquel hombre se buscaba los medios para obtener comida, aunque fuera en el suelo de la comida que se le podía caer a aquel hombre rico, pero al final, sin renegar y aceptando la voluntad de Dios, en la otra vida recibió su consuelo por toda la eternidad. Y así el otro hombre que no tenía que hacer nada en su vida porque tenía riquezas, vino a sufrir por toda la eternidad. Y es ahí donde deben de llegar nuevamente las palabras de nuestro Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y si únicamente confiamos en nuestras propias fuerzas, es que yo soy capaz de hacer cualquier cosa porque tengo las fuerzas, porque tengo los medios. Estamos confiando únicamente en las cosas materiales, estamos confiando en los hombres, únicamente en nosotros, y dejamos de confiar en Dios. Por eso es que cuando vienen las pruebas verdaderas en esta vida, terminamos sucumbiendo, se termina renegando, se termina alejándonos de nuestro Señor y no cumplimos con esa misión que nuestro Señor nos está dando. No olvidemos esta parte que nos pide la Santa Madre Iglesia Católica. Olvídate de las cosas materiales y confía en nuestro Señor. Trabaja humildemente para obtener las cosas que Dios va a premiar ese trabajo, pero también va a premiar si lo haces por amor a Dios. Bien nos dice San Pablo que todo lo que hagamos hay que hacerlo por amor a Dios. Sea que comamos, sea que bebamos, sea que caminemos, sea que trabajemos, todos nuestros actos hay que hacerlo por amor y gloria de Dios. Y así vamos a enderezar nuestros caminos, así vamos a enderezar nuestros actos y estaremos santificando nuestras obras. Es la reflexión que nos pide de esta manera la Santa Madre Iglesia para que logremos entender en qué lugar nos encontramos, hacia dónde estamos caminando, si estamos caminando para atrás cuando nuestro Señor se encuentra allá, o si verdaderamente estamos caminando en dirección hacia nuestro Señor. Eso es lo que debemos de seguir siempre teniendo presente en nuestras vidas, pero sobre todo pedirle a nuestro Señor humildemente que nos haga humildes de corazón, pero que sobre todo toda nuestra confianza y voluntad esté puesta en nuestro Señor, para que así no seamos perdidos en las tinieblas del pecado mortal. Vamos a rezar.